¿Y por qué IUFO? ¿Por qué no IUFIA? ¿Y por qué no licenciados de educación de la Universidad Católica Andrés Bello? Ahí arrancó todos los años 80. Ustedes no habían nacido, naturalmente. El año 83, el padre José Manuel Velas y José María Velas, que todavía vivía, montaron un equipo de trabajo para proponer a la Universidad Católica una propuesta de licenciatura semipresencial. Y ese equipo elaboró el proyecto, que está ahí, lo tenemos, con la colaboración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, UNED. Elaboramos la propuesta, presentamos a la universidad, y en aquel entonces la Universidad Católica no se atrevió a darle paso. Y quedó ahí. Inmediatamente, el grupo que estaba de Fe y Alegría en Maracaibo tomó contacto con la Universidad Simón Rodríguez y empezaron las alianzas Fe y Alegría Universidad Simón Rodríguez. Pues bueno, más adelante, en los años ya 90, 96, 95, 96, ¿y por qué no abrimos un instituto universitario? Y elaboramos toda una propuesta del Instituto Universitario Fe y Alegría para presentar a su aprobación al Ministerio de Educación. Pero nos aconsejaron que eso se iba a demorar demasiado y nos sugirieron de por qué no asumíamos el permiso que ya estaba del año 1973 procesado por el hermano Corta, José María Corta, que era profesor de esta institución, y aprobado por Rafael Caldera, presidente. Yo dije, pero bueno, de 20 años después, no, yo creo que es posible. Hicimos la consulta allá en la parte legal y nos dijeron, sí, está vigente. Entonces solicitamos al provincial de la compañía, Arturo Sosa, si podíamos montarnos en ese proyecto de Instituto Universitario Jesús Obrero. Y nos aceptó. Segundo, ¿dónde? ¿Dónde nos montábamos? No estaba planteado en principio que íbamos a abrir a Cati. Y negociamos con la alcaldía de Caracas el actual espacio del Hospital Cardiológico Infantil y elaboramos toda una propuesta de construcción allá en Montalbán, eso era Montalbán, ¿no? Y hicimos una negociación política con la alcaldía y el Fondo de Garantía de Depósitos FOGADE, que se podía dar, que nos cedían el terreno a cambio de una rezonificación de todo Montalbán. Bueno, la política es la política, y el alcalde entonces, que era Aristóbulo Istúriz, cayó, y el proyecto también cayó. Entonces nos quedamos sin terreno. Pero pensando dijimos, bueno, ¿y por qué no? Si eso nació la idea en Catia, ¿por qué no vamos a Catia? Y aquí estaba funcionando el Instituto Técnico Jesús Obrero, el rector entonces era el padre Aristorena, y también solicitamos al padre Arturo Sosa la posibilidad de ocupar, como él bien ha dicho, y dijo, pues, ocupar de manera autorizada. De manera autorizada. Pero bueno, estamos entrando en una institución en marcha y no fue fácil. No fue fácil, yo entiendo perfectamente a los que estaban aquí ya en el Instituto Técnico, nosotros éramos unos advenedizos, unos extraños, aunque funcionábamos invasores. Aunque funcionábamos a la tarde. Pero yo creo que fue una bendición para nosotros y para el Instituto Técnico Jesús Obrero. Y así nos instalamos aquí en las tardes y hemos seguido pues en una colaboración cada vez más amistosa y más hermanados con todos los pequeños problemas que surgen en esa relación. Yo creo que eso ya desapareció aquí está Julio. ¿Dónde está Julio? Ah, mira, uno de los testigos de todo ese proceso, ¿no? Pero bueno, yo creo que se superaron todo y ha sido una bendición para todos. Y ahí se ve todo el continuo educativo, pero eso pronto lo voy a dejar aquí para que el Piedra les hable de todo eso. Bueno, no se acaba allí, por cierto. Hay dos temas curiosos, dos curiosidades. El instituto
¿Qué tan cerca estamos de Abraham Reyes, del colegio Abraham Reyes? ¿Es verdad que estamos cerca? ¿Ah? 200 metros de la primera escuela. Y además, hoy, corríjame, Padre Piedra, hoy se cumplen 51 años de la llegada del Padre Piedra Jesús Obrero. ¿Es cierto eso? Otra curiosidad. Un aplauso para el Padre Piedra. El Padre Piedra, le voy a arrancar con esta pregunta porque aquí no vamos a ocultar nada. Él lo dijo en broma, pero me la lanzó así de bombita para hacerle la pregunta. Él dijo así en broma, invasores. ¿Fuimos invasores allí cuando a usted le tocó recibir? Yo hoy me enteré de que tenían autorización del padre Arturo Sosa. Y yo mientras escuchaba eso digo, y a mí nunca me pidieron autorización. Y nosotros éramos los dueños del negocio. Sí, invasores, pero autorizada, semi-autorizada. Pero bueno, yo creo que hay cosas muy simpáticas ahí. Ciertamente el Jesús Obrero tuvo su aprobación para ser instituto universitario desde el año 73. Y la verdad es que se quiso empezar muchas veces, pero sentíamos que no teníamos consistencia como equipo, porque teníamos bastante con el Instituto Técnico Jesús Obrero y nos parecía que era como demasiado enrumbarse en algo de eso. La llegada de los invasores ciertamente fue dura, fue dura. Yo la voy a contar un poquito desde el terreno de los invadidos, porque casi siempre pasa lo mismo, ¿no? La comunidad de los jesuitas a la que yo pertenecía ciertamente no quería ni pensar, porque todo el mundo dice lo mismo. O sea, es que Fe y Alegría, donde se mete, acapara todo. Y entonces ese era el concepto, ¿no? Entonces la pelea era dura. Entonces yo no era superior de la comunidad. Yo no voy a decir quién era el superior, pero no importa mucho. El caso es que llevábamos tiempo hablando, Julio Jiménez, que luego hablaré alguna cosita de él, Julio Jiménez, Padre Orbegoso y yo, de que sí, de que vamos a hacer. Por supuesto que a mí me fascinaba la idea, porque era, darle proyección a algo que ya tenía mucha vigencia en Catia y en Caracas, y decir, bueno, darle una proyección universitaria era algo como que valía la pena. Entonces, yo no encontraba eso mismo. Entonces, conversábamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar en febrero del año 1999. Así era, van a empezar, porque ya estaban como los permisos, y el caso es que yo todavía no lo había, faltaba mucho tiempo, faltaban como 6 meses para ese febrero. Yo en mi comunidad iba diciendo cosas, pues sí, parece que vamos con Fe y Alegría, pero todavía no dándole como muy en serio, ¿no? No estaba convencido. Yo sí, pero para ir preparando suave, porque si dice, bueno, nos va a invadir Fe y Alegría, me dice, no. Nos vamos a ver si hacemos algún conjunto, tal y tal. Total, que yo viajé, creo que estuve como 4 días fuera, y eso era para empezar en febrero. Yo viajé, creo que era con el mes de julio o agosto, julio sería, o junio, y cuando llego, dice, empezamos en 2 meses, ya están las inscripciones, y mi comunidad se entera de esa manera de que la invasión era de hecho, sin haber avisado mucho, o sea, no estaban como preparados. Yo recuerdo que el regaño más grande que me ha hecho a mí un superior de la Compañía de Jesús fue ese. Y yo pedí humildemente perdón, pero diciendo por dentro, perdón, pero esto va para adelante. Y tú ya sabes quién era el superior. Ustedes investiguen. Googleen, busquen en Google. Entonces, el camino fue muy, muy rápido. Fue de un impacto
que también lo contarán ellos, un impacto de, no sé si vinieron 1000 personas, 1500 personas. Yo recuerdo la cola dando la vuelta a la cuadra para hacer las primeras inscripciones, y eso fue diciendo, pero si tenemos que aceptar solamente 150, ¿cuántos aceptamos? 350. O sea, uno de cada, el 20% se aceptaba, ¿no? Una cosa así como increíble. Yo no sé si me tocará luego después, pero yo quiero hacer una referencia a Julio Jiménez. Porque si quieres, vamos, te pido. No, ¿qué tiene que ver con esto? Ah, ya, porque teníamos dedicado un segmento. Luego habrá otra cosa, pero evidentemente que el conflicto era normal entre hijo y yugo. Y a los comienzos el conflicto era por cualquier cosa. O sea, que vinieron a la mañanita los del técnico y la sala del cuarto año B estaba sucia. Entonces pelea. Que si viceversa, venían los del yugo a la tarde y entonces la sala de los que de educación estaba hecha un desastre y la habíamos dejado limpia. Entonces, el papel conciliador de Julio, de decir, mira, estos son minucias y el proyecto es más grande que eso. Entonces, el ir llevando poco a poco, de no hacer fuego de una chispita. Ahí sí no le hicieron caso al padre Vela, de la chispa al incendio no. Eso iba a decir, ¿no? Yo creo que eso fue muy bonito, porque digo, Julio puede contar también muchas cosas, y termino con algo que para mí es vital, porque yo tengo un corazón con dos partes, todos, ¿no? Yo tengo dos partes. Una parte está en el técnico de su obrero, donde yo estuve 32 años, y la otra parte está en Fe y Alegría, donde tengo 19 años. 51 en total, ven que la matemática, ¿no? 51. Y esa tontería, ¿para qué la digo yo? Pues porque se me fue la idea. Sí. Yo defiendo que el estilo del yugo tiene mucho que ver de lo que heredó de la manera de ser del Instituto Técnico Jesús Obrero. Porque hubo muchísimo personal que fueron los primeros docentes. Entonces, todo lo que es el estilo de trabajo, la cantidad, la exigencia, el saber que las cosas no se regalan, de que el nivel tiene que ser alto y tiene que conseguirse con el esfuerzo de todos, el ambiente de trabajo de familia, todas esas cosas que son luego, evidentemente, ya estaban en Fe y Alegría, pero en el yugo todavía no estaban, porque era nuevo. Entonces yo creo que, y Julio me podrá decir, y tú no estabas quizás los comienzos, pero ese estilo, ciertamente, el yugo lo heredó del hijo, y eso es bonito. Profesora María del Pilar, ¿algo de ese momento, alguna conexión como testigo, o como algo que quisiera aportar a esta primera parte de esos inicios? Bueno, el Piedra dice que fue una experiencia muy bonita, gratificante, pero muy dura. Muy dura porque cada uno defendíamos nuestra parte. Y así como el Piedra dice que él tiene el corazón dividido en dos, yo también tengo el corazón dividido en dos. ¿Por qué? Porque yo el lunes cumplo 49 años de estar trabajando para la Compañía de Jesús. Caramba, bueno, todos estos años para la misión, 49 años. Y lógico, cuando llega Fe y Alegría y nos proponen, yo recuerdo que teníamos un consejo de profesores de Guido, donde estoy yo, y empiezan a decir los nombres que podía tener el instituto. Y nosotros mismos, los que estamos aquí, dijimos, no, si viene un instituto de fuera, nada que se va a estar llamando Fe y Alegría, tiene que llamarse Jesús Obrero. Nosotros buscando lo nuestro, era Jesús Obrero. Y bueno, cuando nos dicen sí, Jesús Obrero, nos animamos muchísimos profesores los que estamos acá. Y fuimos un día a
valores a entrevistas con nuestro currículo. Y ese día yo recuerdo, y tenemos una anécdota que por ahí está uno de esos personajes, que Julio Jiménez, todos lo conocían, una persona de un carácter muy especial y de unas salidas muy especiales, ¿no? Pero uno lo llegó a querer así muchísimo. Cuando empieza a entrevistarnos, él nos veía y nada más con vernos decía, no, estás viejo, estás joven, estás, pero así en la cara. No es lo que yo quiero, cosas así, pero lo hacía de una forma hasta jocosa que uno se reía aunque se molestara. Llega una compañera muy amiga, a quien aprecio mucho, que no la vio tan joven y hasta le dijo que comprara una máquina para coser. Pero esas eran sus salidas. Esas eran sus salidas. Y cuando uno se lo decía, él lo que hacía era reírse, porque para él, bueno, ese era su humor. Pero fue una experiencia de verdad hermosa, el tener tú que optar. Llega un momento en que los que teníamos años aquí decíamos, no, es que no es Fe y Alegría y no es el Istmo. Todos estamos con una misma propuesta de educación, de formación. Y muchos, a mí me dolía mucho cuando me decían, es que el Yujo se chupa hasta el agua. ¿Por qué? Porque yo soy del Yujo. Pero también me dolía cuando la gente del Yujo decía, es que esta gente del Istmo es insoportable. Y así estábamos, así estuvimos, pero a la hora de necesitarnos y de apoyarnos, era otra cosa. Pero algún día se reconciliaron, se unieron, ya dejó... Siempre. Peleábamos, pero como los hermanos pelean. Ah. Pero así fue. Fue duro, pero nunca se perdió ese afecto y esa identificación por la institución. O sea, hubo lucha, pero de verdad yo creo que la gente que estamos aquí, sí teníamos, los que teníamos años acá, teníamos el corazón muy bien en el Istmo, pero muy abiertos a lo que nos viniera, siempre que eso que viniera fuera bueno. Y nosotros comprobamos que para nuestros muchachos que estaban en el liceo, tener una universidad era una bendición. Y así lo vimos. Vimos una bendición. Vimos una bendición cuando teníamos 1000 y pico de muchachos ahí de Katia. Porque yo recuerdo que yo todos los años hacía un estudio de procedencia de la población que recibíamos y nosotros teníamos el 90-95% de nuestra población, Katia, 23 de enero y La Vega. Siempre. No sé si ahorita, porque tengo años que no lo hago. Pero eso nos hacía como identidad. Y estaba un padre Alex, que no sé si está por ahí. Alex, Henry, gente que siempre estaba apoyándonos. Dígame Henry nos mandaba a todos los muchachos de La Vega si él podía. O sea, gente que uno ha sentido que nos habían ayudado. Pero que fue fuerte, pero que fue fuerte en afecto, en amor, en comprensión, en apoyo, también lo fue. Yo creo que la gente que se ha formado en el Istmo tiene un corazón muy grande y un compromiso muy grande con la educación. Víctor, permíteme unos segundos. Víctor Ogenza, director, antes de que tu aporte, quería preguntar, ¿se mantiene ese choque todavía o ya se superó? Yo quiero cerrar esta línea diciendo que ese enfrentamiento, porque el salón está sucio, se mantiene. Yo que tenía la esperanza que se había superado. Pero se 25 años después. Se mantiene y ya no enfrentamos las instituciones porque el otro lo ensució, sino por pensar en el estudiante que está en ese pupitre, que por justicia y por condiciones merece tener un espacio limpio. Y las dos instituciones defendemos eso. No importa quién lo ensució, lo importante es que está sucio y que tenemos que limpiarlo. Y el que le toque limpiarlo lo va a hacer con el mismo amor y el mismo cariño. Muy bien. Queremos decirle, hacer este breve para contarles que este conversatorio va a estar, y saludamos a la gente que nos va a seguir en YouTube, que nos está siguiendo en YouTube, que nos sigue por la red de radio Fe y Alegría y por las plataformas de la red de radio, porque
dijimos, acá no vamos a ocultar nada y esto va a salir fuera, también para que la gente también se entere y aprenda y viva con nosotros esa hermosa experiencia, esa aventura de la construcción de una propuesta relevante como la educación universitaria. Bueno. Yo creo que es importante hacer notar que esos profesores, muchos de los profesores que empezaron a trabajar en el IUJO, fueron egresados del IUJO. Venían con el sello de IUJO, egresados. Muy bien. Aquí esta es una muestra, Julio Hernández otra muestra, y varios exalumnos de... Bueno, yo le quiero preguntar ahora ya al padre Jesús Orbegoso. Se ha hablado, ellos han mencionado un personaje, seguramente ellos nombrarán otro, hay mucha gente a quien hay que agradecer y reconocer, pero no es un personaje que se trata del profesor Julio Jiménez. Sí. Me dijo un pajarito que en aquellos días, hace 25 años, usted y el profesor Julio Jiménez dijeron, vamos a recorrer el 23 de enero. No se sabe hasta ahora, y lo vamos a conocer, ¿de qué hablaron? Es secreto, lo que hablamos es secreto. Pero es importante porque cuando salió de viaje aquí Piedra, y a los 2 meses, y decidimos abrir a los 2 meses, no teníamos director. No sabíamos quién iba a liderar la institución. Y en aquel entonces, el profesor Julio era director de Educación Universitaria del Ministerio de Educación. Y me entrevisté con él, y él se mostró interesado, y vamos a recorrer el 23 de enero y Cati. Yo conozco toda esa zona, me dijo. Pues yo he trabajado allá como antiguo alumno de La Salle, y vinimos y recorrimos toda esta parte, el 23 de enero, Cati, tal, bueno. Y empezó a enamorarse del asunto de la idea del Instituto Universitario Jesús Obrero. Viendo que no teníamos alternativa, le dije, ¿por qué no vienes tú a trabajar con nosotros? Dejas el ministerio y te vienes con nosotros. Y me dijo, bueno, dame una semana para pensarlo, tengo que hablar con mi familia, etc. Y a los 3 días ya me llaman, no, ya he decidido que sí, voy con ustedes. Nos faltaban 2 meses para abrir las puertas del Instituto Universitario. Y se metió de lleno en la conformación de un equipo que era el equipo directivo de la Junta Directiva de Fe y Alegría. Aquí está Charles Lázari, que formaba parte de ese equipo, y vino acá a las pruebas de admisión de los muchachos. Estuvimos corrigiendo aquí todo un fin de semana todas las pruebas, las 1000 y pico pruebas que teníamos entre manos. Y él se metió de lleno en esto y no únicamente consolidó un equipo que fue arañándose de aquí a allá, sino ya que empezamos a pensar también en la expansión de este instituto en otras zonas del país. Hasta aquí, Julio. Lo que se puede revelar. Y para el padre Piedra, hablando de Julio Jiménez, ¿cómo estuvo esa cogestión que le tocó a usted con el profesor Julio Jiménez? Bueno, yo no sé si hubo cogestión. Yo lo que sé es que trabajamos juntos muy a gusto. Cada quien teníamos lo nuestro. Teníamos a veces planificaciones de cierta cosa conjuntas. Yo me llevé muy bien con Julio. A mí ciertamente me enseñó muchísimo, muchísimo a relativizar lo que no es importante. O sea, lo que no es importante no tiene por qué ser un obstáculo para lo que es importante, que es la misión. Y Julio en eso era clarísimo. Y si había que ceder en lo no importante, a él no le importaba, pues se cede. O sea, pero lo que no puede ser es dejar de lado lo que es importante. Y a mí eso, Julio, me gustó mucho. Bueno, su capacidad de trabajo impresionante, su capacidad de hacer equipos, su capacidad de soñar. Todas las dimensiones que tuvo el instituto que a uno ni se le ocurría, que si el tema de la educación, ¿cómo le llaman? Complementaria, ¿cómo es formación complementaria? Que es una idea genial y grandiosa que no tiene ningún otro instituto del país. Todo lo que fueron enseguida se metió con coral, con deporte, con ciencias, con teatro, de telo. Sí, o sea, esa dimensión de que éramos universidad
de que no podía ser solamente un sitio de recibir clases, que no era un colegio pequeño, sino que era una universidad que forma la integridad del ser humano. A mí me parece que Julio en eso era, y no encontraba obstáculo que no hubiera que superar. O sea, y si no había presupuesto, él buscaba cómo se montaba una coral y cómo conseguía un director que no cobrara como debería, sino cobrando menos, o le pagaba en diciembre cuando venía el aguinaldo, qué sé yo. Pero digo, Julio era en eso lo mismo, de tener claro que la universidad no es un colegio. Profesor María Pilar, por ahí hemos visto que una de las estrategias del profesor Julio, y además de la institución, es hacer campañas de inscripción. Pero de todas las campañas me llama la atención una: armas por cupo. ¿Cómo es eso? Bueno, eso fue una... Me acuerdo que salió en primera página, en la parte de arriba, del cintillo de arriba de Últimas Noticias. Y decía, cambio armas por cupo. Y cuando leemos eso ese otro día, yo fui una que le digo, profe, pero ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? Y él dice, sí, no importa el lío que me meta, pero es que a eso tenemos que llegar. A valorar tanto la formación, que el muchacho entienda que eso vale más que un arma. Y si a mí me traen aquí un arma, yo le doy el cupo. Pero él lo decía convencido, no crean ustedes que lo decía por decirlo, lo decía convencido. Igual que él decía, cuando aquí en las noches salíamos a las 10 de la noche, que electrónica salía a las 9:45, me acuerdo, eran las 10 y los muchachos estaban jugando en el patio, teníamos que arrearlos para que salieran del instituto. Él decía, no, a mí no me corren a mis muchachos, prefiero tenerlos aquí que me los maten con un tiroteo afuera en su comunidad, que se queden aquí. Digo, sí, pero ya son las 10, no tenemos que ir. Bueno, sí, pero mis muchachos aquí. Para mí Julio fue un enamorado de la educación, a pesar de que no era docente, no era pedagogo, o no había egresado de una casa de estudio, era sociólogo, pero era enamorado de la educación. Para mí, ciertamente, como tú dices, Piedra, un soñador. Y un soñador que lo obligaba a uno a actuar, a no quedarse dormido, porque era tan contagiosa su energía que él a mí nunca se me olvida, porque en el mes de julio, cuando hicimos los preparativos para empezar el semestre en septiembre, me dice, Pilar, figúrate que celebremos Navidad con una coral y podamos ir cantando aguinaldo por ahí. Yo le digo, profesor, pero si todavía no tenemos ni los muchachos, no hemos hecho la inscripción. Me dice, bueno, eso es problema tuyo, arréglatela. Pero en diciembre yo quiero una coral aquí. Bueno, yo no sé si, como era nueva, pues uno hace todo así, tal y cual. Me empiezo yo a buscar la persona para la coral, conseguimos un profesor que por supuesto fue una belleza, un regalo que nos dio Papá Dios con ese señor, que él supo organizar en 3 meses una coral. Y en 3 meses estábamos nosotros en Navidad cantando en la Electricidad de Caracas con nuestra coral. Cuando yo veo la cara de Julio, que estaba al lado mío, lo veo con unos lagrimones, yo dije, mire este hombre tan duro que es, tan exigente que es, pero se derretía cuando veía los triunfos de los alumnos. Llorando, de verdad, te lo digo, llorando, cuando vio cómo empezó a sonar la coral. Entonces yo creo que eso es hermoso. Otra frase que es muy bonita de Julio, cuando de noche, ¿se acuerdan que no había ninguna luz prácticamente para llegar a la avenida Sucre y al llegar al metro? Y él dice, bueno, hay que luchar para tenerla, pero a mí no me preocupa. Nuestros alumnos son la luz de Katia. Ellos van alumbrando el camino. Le preguntaría al padre Orbegoso, hoy, porque todo parece que girara. Yo oigo, girara sobre el Yujo y Katia, pero resulta que hubo un crecimiento rápido y son 5 institutos de educación universitaria. Bueno, es parte del sueño de Julio que compartíamos, ¿no?
de que no nos conformamos con estar solamente en Catia, ¿no? Y aparecieron opciones inmediatamente, la opción de Barquisimeto, la opción de San Francisco en Zulia, la opción de Petare en Mezuca y la opción de Guanarito. Cada uno tiene su historia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué San Francisco y no es el Yuco? Porque el alcalde de San Francisco se empeñó en que si nos daba en comodato la edificación que ya tenía lista y los terrenos, tenía que ser San Francisco y no el Yuco. Entonces, cedimos a eso porque lo importante no era que fuera Yugo, sino que tuviéramos un instituto universitario allá, en San Francisco. Y ahí nos ubicamos en San Francisco. Pero eso fue el primer edificio. Pero empezó a crecer y el edificio se quedó corto. Entonces teníamos que construir otro edificio y ahí vimos la posibilidad que enamorara al gobernador de Zulia y al presidente de Banesco, de tal manera que entre ambos construían el edificio. Y nos invitaron a una cena en el Hotel El Lago. Y fuimos al Hotel El Lago. Estaba el presidente de Banesco y esperamos al gobernador. El gobernador nunca llegó. Es raro. Raro, ¿verdad? Pues nunca llegó. El político nunca llegó. Entonces, el banquero sí se levantó y prometió la construcción, él y Banesco. Y se construyó. Y tenemos el segundo gran edificio, o el tercer gran edificio de la sede del JUSFRA, Universitario San Francisco. Ese es, el Barquisimeto es otro cuento. La compañía tenía el Colegio Javier y una gran extensión de terreno donde está situado el Centro Gumilla también. Y se propuso, en vez de peligraba una invasión de los terrenos, y se propuso hacer un desarrollo urbanístico y liberar recursos para ceder hectárea y media para el Instituto Universitario Futuro. Y la compañía cedió los terrenos, hizo la primera inversión en infraestructura y Banesco construyó la sede. Y todavía nos sigue apoyando. En cambio, Mezuca es otro cuento. Era un terreno de relleno que tenía la Polar. Y no le servía para los fines que había pensado de almacenamiento, etcétera. El terreno no le daba. Y estaba ahí, pues, bueno, nos acercamos y pudimos conseguir que nos donaran el terreno y con recursos de gente de la Polar y recursos que vinieron de España en aquel momento, hicimos la construcción del edificio que está actualmente allá y de la cancha que tenemos allá. Es un terreno que tiene sus problemas, pero nos ha servido pues para asentarnos allá. Y es como un anfiteatro. Si ustedes van a Mezuca alguna vez, es un anfiteatro. Y en el centro del anfiteatro está el instituto. Entonces, es otra historia. En cambio, en Guanarito viene otra historia distinta. Nos invitan a que asumamos la Escuela Técnica Agropecuaria, que se iba a convertir en cuartel de policía. Y nos invitan para que asumamos eso como escuela, ¿no? Vamos allá y vimos, y bueno, entonces el Ministerio de Educación revirtió la cosa y montó la Escuela Técnica allá. Pero se movilizaron los productores de la zona, andinos, un grupo de andinos, un grupo de llaneros, finqueros todos como productores y grandes productores, y nos propusieron que pudiéramos adquirir una finca que estaba en venta, el actual espacio allá, y bueno, entonces nos fuimos con el ministro de Educación, Héctor Navarro, era ministro de Educación, en una avionetica que nos envió la alcaldía de Guanarito, que no sé cómo llegamos allá. no sé cómo llegamos allá. Y en aquel entonces, el ministro de Educación, que era Héctor Navarro, dijo, solamente puede haber un instituto universitario si ustedes se encargan acá. Bueno, nos dio todas las autorizaciones en aquel momento y pudimos construir. Pero no teníamos solo real. Y una señora que nos prometió unos recursos para un preescolar. ¿Qué hacemos con un preescolar? Necesitamos un instituto universitario. Entonces negociamos con los sobrinos de la anciana de cambiar
el propósito de esos recursos para montar el Instituto Universitario. Y entró también la gobernadora de Portuguesa. ¿Han oído ustedes hablar de la Negra Antonia? Se comprometió de lleno la Negra Antonia en apoyar, y apoyó fuertemente la gobernadora entonces del Estado en la construcción de ese edificio. Como ven, cada uno tiene sus matices, ¿no? Bueno. ¿Algo de Barquisimeto? Porque no hay. Barquisimeto, bueno, Barquisimeto, ya lo dijiste, ya. Muy bien. Para que vean la historia de las distintas instituciones que tenemos entre manos. El futuro. Hemos hecho un recorrido por la historia. Algo de la historia. Se nos van quedando cosas. Ya las vemos si las podemos recuperar. Pero el futuro, ¿alguna pista sobre el futuro? Víctor. Creo que voy a comenzar hablando del futuro, cerrando también de esta experiencia del pasado. Estar aquí al lado de los titanes es como difícil, ¿no? Por la experiencia y toda esta historia que van contando. Para mí tampoco ha sido fácil. Sí. Pero creo que es fundamental, y cierro con esto el tema del profe Julio, dos anécdotas muy cortas, pero que cuando la anécdota se convierte en testimonio y se convierte en aprendizaje para uno, a uno lo marca. El profesor Julio era una persona que yo lo vi una tarde caminando por el patio, a veces no saludaba, porque él iba soñando, él iba pensando, y te pasaba por al lado y no te veía. Pero si veía un papel en el piso, él se agachaba y lo botaba. Si veía un papel en una escalera, él se agachaba y lo botaba. La única vez que escuché una explicación de él sobre eso, me dijo, si todos los días hiciésemos algo nuevo por el instituto todos los días sería más grande. Todos los días tendría algo nuevo. Y eso para mí queda como una premisa de la forma de gestión y sobre todo el tema de la innovación, porque la innovación implica el cambio. Segunda anécdota, y hablando un poco de lo que venía hablando el padre Orbegoso. Cuando se sueña, hay que asumir realidades, y el tema sobre todo con el futuro, siendo una universidad tecnológica, uno de los puntos es el tema de los recursos tecnológicos, de lo que son el equipamiento, por ejemplo. Una vez a las 5 de la tarde me dijo, ¿qué vas a hacer ahorita? Yo era profesor por hora, ni siquiera a tiempo completo. No, profe, nada, acompáñame para llevar unos equipos. Ok, chévere. Cuando vemos, él manejando agarró su cava, montó 40 equipos. ¿Y para dónde vamos? No, esto nos están esperando en Barquisimeto. Eran las 5 de la tarde. Pero era el valor de enterarse o de saber que esos equipos eran necesarios para la carrera que estaba iniciando en ese instituto. Arrancamos, llegamos a las 9 de la noche a Barquisimeto y cualquiera diría qué gran hazaña. Pues montaron 20 equipos para un laboratorio y yo dije, bueno, ya, lo peor que puede pasar es que nos devolvamos a Caracas. Cuando vamos a manejar, vámonos, ¿para dónde vamos? A San Francisco, tenemos 20 equipos más. Eran las 9 de la noche y vamos para rumbo a Maracaibo. Llegamos a las 2 de la mañana, descansamos a las 6 entregamos. Y a las 8 de la mañana arrancamos nuevamente para acá. En la tarde a trabajar igual. El profesor no se sabía. No te dijo, tienes el día libre, ¿no te dijo? No, para nada. Lo único que yo le dije, profe, yo tengo clase hoy. Me dice, tú andas con el jefe. Llama al coordinador. Eso fue lo único que me... De esa experiencia me atrevería a decir que en este momento estamos viviendo en estos 25 años, rodeado de estos 25 años, de una experiencia de renovación y de repensarnos, de resoñarnos como programa y asumir el gran reto de ser una universidad tecnológica, pero con todo lo que eso implica. Y creo que todos estamos al tanto de este gran reto. Hemos ido caminando en estos últimos dos años camino a este reto, entendiendo cuáles son las complicaciones, pero entendiendo también cómo esto se parece cada vez más a la misión, a lo que fuimos llamados. Entonces, la universidad que nos espera es una universidad que escucha al externo. Cuando hablo del externo hablo tanto del empresario, del sector productivo,
pero también que hace ciencia. Una universidad que es también capaz de crear y de hacer ciencia y de hacer investigación para que también el mercado laboral pueda entender de las cosas que se están creando, porque eso nos va a hacer universidad también. Entonces el tema de la línea de investigación, el tema de la creación, de la creatividad, del emprendimiento como institución y como cultura institucional para nosotros va a ser fundamental en estos tiempos. ¿Valoramos muchísimo lo que hemos hecho? Claro que sí, pero sentimos que falta muchísimo, muchísimo por hacer. Pero contamos con la gente, que es lo principal, y sobre todo siempre vamos a recibir semestralmente a unos muchachos con una cara muy compleja. Yo siempre he dado este mensaje que una vez lo escuché de la profesora Pilar. Una cosa es el muchacho cuando entra aquí el primer día de clase y una cosa es el muchacho cuando le entregamos el título. La sonrisa, el rostro, la persona, el cambio, lo integral de ese muchacho que va, definitivamente nos alegra y siente que somos fieles al llamado que hemos recibido. Me tocó en algún momento, y una cosa es el llamado, yo siempre diferencio lo que es el llamado de lo que es la misión. El llamado para mí en este caso fue por la educación, por la capacidad de transformación que tiene la educación. Y la misión es donde te pone el que te llama en cada momento. Arranqué aquí un día viniendo a saludar a un profesor del ITCO. Y ese día me llevé una materia de lujo. 2 semestres después fui tiempo completo, coordinador de la carrera de informática, y fue cambiando la misión, y en este momento estoy en un punto de una misión, pero el llamado sigue siendo el mismo. Yo creo que la invitación es esa, a permanecer fieles al llamado, el para qué estamos aquí, el propósito por el que estamos aquí. Si todos nos sumamos, vamos a entender la universidad que queremos construir, que falta mucho por construir, valorando todo lo que hemos hecho hasta ahora. Muy bien. Se nos quedan preguntas engatilladas, trancadas aquí en la garganta, pero también si queremos ser respetuosos con el conversatorio y la interacción. Por acá pudiera haber alguien que nos aporte del grupo. Por aquí estoy viendo a Laza y por ahí tiene un documento, un papel. No, no tiene nada. Ah, pero ven, acércate. Sin miedo, Charlie. Para que le digan. Charlie, algo que quisieras aportar, preguntarles a ellos. No, bueno, sí. ¿Ah? Ya, déjame voltear. Algo que quisieras. No, yo lo agarro. Tenemos poco tiempo. A ver, No, por aquí, tranquilo. por aquí, ven. No, dentro de los papeles que me encontré recientemente fue el documento que se le presentó a la Junta Directiva de Fe y Alegría para aprobar la creación del lujo, que fue, como dirían los viejos de los viejos tiempos, el parto de las 1000 vírgenes, porque la Junta Directiva en esa época, presidida por el general Alfonso Rabar, él era tranquilito, pero preciso en sus definiciones. Y él tenía un gran temor. Él decía, mire padre, la universidad es un paquete. Nosotros no sabemos crear una universidad. Y si la creamos en Fe y Alegría, se va a llevar a Fe y Alegría en los cachos. Entonces, tardamos, creo que fue casi un año y pico, para convencerlo. Y el convencimiento, básicamente la solución que se encontró fue la siguiente. La decisión de acometer el proyecto de crear un instituto universitario tecnológico dentro de las características de la institución Fe y Alegría supone, de conformidad con los lineamientos de esa institución, garantizar que no la afecte. De allí que se proponga crear una fundación adicional bajo la dirección y supervisión de Fe y Alegría, pero que tenga personalidad jurídica propia y autónoma, separada, o sea, una salida salomónica propia de la poderosa.
Y segundo, que permite incorporar sus propias fuentes de financiamiento, fundación propuestas por el sector privado, que no vayan en menoscabo de la institución y que tenga, por supuesto, la capacidad de evaluar y formular su propio programa. Bueno, y inmediatamente, pues en general, yo recuerdo que le decía, mire, padre, yo sigo sin estar de acuerdo, pero así, háganlo. Háganlo, o sea, háganlo. Pero así sí lo acepto. Pero yo no tengo parte en eso. Y bueno, esa fue el otro elemento importante que yo de este proyecto diría es que uno de los objetivos importantes del desarrollo de la Constitución del Liujo era que dedicara el mayor esfuerzo posible a la capacitación de los docentes de Fe y Alegría. Ese es el otro, y no solo a Fe y Alegría, la docencia. O sea, uno de los nichos importantes que debiera desarrollar el Liujo es ese, el enriquecer la propuesta pedagógica, pero también la propuesta de vida del educador. Y yo creo que el Liujo en eso pues tiene bastante que decir. Yo diría que esas son las dos cositas que yo rescato de esa experiencia. Muy bien, gracias por ayudarnos a acceder a un documento que tiene más de 25 años, ¿no? Sí. ¿Alguien más le gustaría aportar una palabrita? 23 de enero. 96. ¿Dónde estaba yo en el 96? No había nacido. Adelante. Vamos a un aporte. Como estamos transmitiendo, te presentas y tal para que te quedes ahí en redes. Bien, buenas tardes a todos. Le habla el ingeniero Julio Hernández. Tuve la oportunidad de ser el fundador de las carreras de electrónica y electrotecnia acá en el instituto. Pero realmente el aporte acá es mencionar que el Liujo desde su nacimiento nos ha mostrado el milagro, porque ha ido de milagro en milagro. Yo me acuerdo cuando Julio Jiménez me contactó para arrancar la carrera, estábamos justamente a pocos meses de iniciar con las inscripciones y no teníamos los laboratorios de manera adecuada, no teníamos el plan de estudio adecuado tampoco ni actualizado, no teníamos programas y eso no fue impedimento para que pocos meses después arrancáramos con la mención de electrónica y electrotecnia. Yo siempre he sentido acá en todo este tiempo que las cosas están en el lugar correcto, en el tiempo justo y ocurren. Y esa es la experiencia que yo me he llevado acá en Fe y Alegría, el milagro. Podría mencionarles, por ejemplo, la llegada de Víctor a la dirección. Víctor llega a la dirección justo antes de la pandemia. Y en la pandemia necesitamos toda una plataforma tecnológica de desarrollo, no solamente para Katia, sino para todo el programa. Y quién más que Víctor, que era quien tenía las competencias necesarias para desarrollar toda esa plataforma. Entonces, cosas como esta fueron pasando a lo largo de todo el nacimiento de la institución, siempre, todo en su justo momento y en su justo lugar. Queremos decir que estamos transmitiendo para YouTube, Fe y Alegría, la red de radio Fe y Alegría, y por allí veo a Carla Hernández, ¿no? Carla, ¿no nos quieres decir algo? Ven, acérquese. Por ahí escuché una palabra que ha marcado mucho, una palabra con un apellido. Ven. Por aquí, que se llama austeridad. ¿Cómo? La austeridad. Eso de la austeridad en la educación universitaria, en los yujos, ¿cómo es eso? Hola, buenas tardes. Sí, la austeridad espléndida. Por favor. Sí, y nuevamente mencionamos a uno de los fundadores, el profe Julio, que continuamente, y como todos han dicho, ciertamente mucha gente nos ayudó, pero sobre todo nos ayudaban con grandes proyectos, financiamiento duro para instalaciones, para laboratorios, cosas así. Pero la nómina, de eso no había nada. Y ya escucharon que Fe y Alegría dijo, sí, pero no se vaya a arrastrar a Fe y Alegría, así que van aparte.
al final las primeras nóminas se pagaron con préstamos de Fe y Alegría que tenían que pagarse, entre comillas, que tenían que pagarse. Y los directores iban cada vez más demandando porque la consigna era, vamos a crecer, y eso me lo preguntaban, me decían, ¿se mantiene la austeridad espléndida? Por supuesto, porque vamos a crecer siendo una universidad tecnológica de calidad, con equipos de última generación, avanzada, etcétera, etcétera, pero además con buenos profesores pagados y atendiendo a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 alumnos. Entonces era una locura. ¿Y de dónde sacamos cuando el ministerio apenas iba escuchando nuestro nombre por aquí y por allá? Los directores demandaban y siempre decíamos desde la dirección nacional, y yo estaba justo como detrás del profe Julio, con mucha austeridad. ¿Y qué significaba eso? ¿Cuánto necesita la profe Pilar? Necesita 3. Bueno, porque tenemos que ayudarla a entender cuál es su prioridad, entonces vamos a hacerle que ella entienda que necesita 2. Y entonces ella quiere 3, pero le vamos a dar 2. Ella va a decir que quiere 2. Y de ese 2, le vamos a decir que ella le va a conseguir 1. Entonces nosotros le damos 1, ella consigue 1, y ella entiende que realmente necesitaba 2. Eso es austeridad. Y hasta terminaba agradecida por 1. La austeridad. Revelamos el misterio de la austeridad espléndida. Quisiera invitar para cerrar el conversatorio. Pudiéramos estar conversando hasta las 12 de la noche y se nos quedan muchas preguntas, pero el tiempo es el tiempo. ¿Alguna palabrita de cierre del conversatorio, padre Orbegoso? Bueno, hemos cumplido 25 años. Estamos comenzando. Nuestra historia es historia que nos tiene que iluminar el horizonte que vamos a delimitar para los próximos 5, 10, 15 años. Y les invito a ustedes que vayamos soñando a dónde queremos llegar, dónde queremos estar presentes, con qué calidad, con qué propuesta, con qué espíritu, para que salgan muchachos y muchachas realmente hombres y mujeres que den la talla, sean buenas personas, sean tremendos profesionales y alimentados por su fe puedan ir avanzando y dar lo mejor a esta Venezuela que tanto nos necesita. Que tanto nos necesita. A ella nos debemos 25 años con Venezuela. Ese es nuestro lema. Pues nosotros 25 años será también con Venezuela. A eso estamos llamados. Gracias. Bueno, un aplauso para nuestros testigos, soñadores y soñadoras, y también gestores de la historia y también del futuro, porque nos siguen aportando. Así que estamos muy agradecidos de ustedes también y de todos ustedes. Un aplauso de nuevo para el grupo.